Bien, amados hermanos, llegamos a Mateo capítulo 15, el versículo 21 hasta el versículo 39. En esta porción lo que nos muestra Mateo es las sanidades que abarca del capítulo 15, del verso 21 hasta el versículo 31. Y luego la alimentación de los 4,000, que está desde el versículo 32 hasta el versículo 39. El propósito de esta lección es que se nos muestra a un Jesús que es compasivo con la gente. Y vemos entonces que en la forma que Él interactúa con las personas, en el sentido de sanar las personas o los enfermos que llegaban hacia Él, y además de la alimentación que encontramos en esta ocasión, en este capítulo, se muestra a un Jesús entonces que tiene compasión de la gente. Mateo ahora nos habla acerca de la fe de una mujer gentil. Esta mujer, o podemos decir que en la Escritura encontramos dos ejemplos de fe. Una de ellas es la que nosotros vamos a encontrar en Mateo capítulo 15, el verso 21 al verso 28, acerca de la mujer cananea. Y el otro ejemplo que nosotros encontramos es acerca del centurión romano. En ambos, Jesús vemos que realza y alaba la fe de estas personas, siendo ellos gentiles, siendo ellos los cuales no permanecían al pueblo de Dios, demuestran una fe que Jesús esperaba que el pueblo judío, al ser un pueblo especial, tuvieran esta clase de fe. Esta narración, de igual manera, aparece también en Marcos. Ambos coinciden, ¿verdad?, que era una mujer gentil, pero en ambos podríamos decir que ambas narraciones pudiera decir que hubiese una pequeña contradicción, una aparente contradicción, pero si vemos en las escrituras, Génesis explica que los cananeos fundaron entonces Sidón y los fenicios pues descendieron eh, de esta nación que la crearon los cananeos. De tal manera entonces de que, aunque Mateo menciona que era cananea y luego Marco menciona que era Ciro-Fenicia, no hay ninguna contradicción de ella, sino que están hablando eh, de diferentes perspectivas acerca del origen de esta mujer. Vemos también, además de ello, vemos que Mateo nos muestra más sanidades y además nos muestra también acerca de la alimentación de los 4,000 mencionados en este versículo o en esta porción de las escrituras. Miremos el primer punto. El primer punto, podríamos decir, la mujer cananea. ¿Quién es ella? En primera instancia, lo que nosotros, o la información que nos da Mateo, si leemos Mateo capítulo 15, del verso 21 hasta el versículo 28 dice de esta manera: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no contestó nada. Y acercando a sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdón, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Entonces, y él dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La primera información que nos ve de esta narración nos muestra que era una mujer gentil de la región de Tiro y Sidón.
Anteriormente, en Mateo capítulo 11, versículo 21, los profetas habían hablado acerca de esta nación. Como se menciona en el versículo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Se ve entonces la perspectiva acerca de Jesús, acerca de esta región, en el cual si nosotros vemos en la forma en la cual esta mujer se acerca a Jesús, se llega identificándole, diciéndole como hijo de David, lo cual indica, ¿verdad?, que conocía o había escuchado acerca de Jesús y rápidamente dice que lo identifica como hijo de David, lo cual quiere decir que desde su perspectiva consideraba entonces que Jesús era el Mesías. Luego, en la siguiente pregunta, ¿quién es ella? Vemos que esta mujer en su primer acercamiento hacia el maestro demostró una fe. Y vemos entonces, como decíamos, esta fe identifica rápidamente a Jesús como el hijo de David e identificándole también como el Mesías. Vemos entonces en el cual dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente atormentada. Es una buena información que vemos, que aparte de ser gentil, tenía una muy buena información. Mateo no nos da razón o referencia de cómo esta mujer supo esta información, pero sí lo que vemos es que Mateo está afirmando lo que ella es. Y esta información que encontramos en estos versículos se lo ve a un Jesús, perdón, a una mujer gentil que tiene o demuestra su fe en el Mesías. Lo otro que podemos encontrar o ver acerca de esta mujer es que ella buscó ayuda para su hija. Aquí podemos hacer referencia en el cual vemos una madre sumamente amorosa, una madre que busca el bienestar de su hija. Y vemos entonces que a pesar de ello, se ve lo que hacen las madres por los hijos. Muchas veces hay hijos que son sumamente desobedientes, hijos, ¿verdad?, que realmente podríamos decir que alguien podría decir fuera de ello, el que esté viendo esa perspectiva o ese cuadro fuera de esa familia, podríamos decir que hijo más es ingrato. Y a veces podríamos decir que la madre no debería hacer nada para con su hijo que es ingrato. Pero más sin embargo vemos que el amor de madre va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Esta mujer se expone ante Jesús. Vemos entonces que en primera instancia Jesús no le presta atención a lo que ella está diciendo. Alguien podría decir, bueno, no me escuchó, me regreso, pero más sin embargo vemos a esta mujer que está demostrando su fe, que está demostrando que realmente está haciendo todo por su hija, aún pasar vergüenza. Y si vemos más adelante, vemos que aún en la expresión dice, no es correcto dar el pan a los perrillos. Posiblemente con esta expresión pudo haberse ofendido a cualquier otra persona, pero vemos a esta mujer demostrando la calidad o lo que las madres realmente hacen por su hijo, un amor excepcional, un amor en el cual podríamos decir que definitivamente las madres hacen todo por sus hijos. Y en esta ocasión, esta mujer, vemos, ¿verdad?, que hace todo por su hija. Pasa vergüenza, considera entonces de que Jesús no le está haciendo caso, pero más sin embargo, busca la manera de cómo llegar a él. Lo otro que podemos encontrar y ver acerca de esta mujer es que se acerca a Jesús con suma reverencia y adoración. Noten lo que dice el versículo 25. Pero acercándose, ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Es decir, se acerca a Jesús, reconoce a Jesús como el Mesías, tiene fe en que Él es el Mesías y que realmente le puede ayudar. Y vemos también aquí esta mujer llegando hacia Él con suma reverencia. Vemos entonces, dice que va, se postra. Esta expresión de postrarse indica una adoración. Y es la temática que nosotros encontramos en Mateo. Mateo
va mostrando algunos eventos en el cual Jesús está recibiendo adoración. Por ende, entonces, Mateo está presentando a los judíos como realmente el Mesías, como realmente Dios, en el cual dice, ve en algunos eventos, algunas escenas en el cual él está recibiendo adoración. Dicho de otra manera, como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, vete Satanás, al Señor tu Dios adorará. Él, Jesús entonces, está recibiendo la adoración, como realmente lo vemos, lo mencionaba en Mateo capítulo 4, de que él, Dios, es el único que puede recibir adoración, y Mateo lo lleva en esa línea. Lo otro que podemos ver acerca de esta mujer, de quién es ella, es una persona en la cual dice que demostró perseverancia. Y vemos la expresión, ¿verdad? Cuando se llega ante Jesús y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarse a los perrillos. Muchas veces alguien se pudo haber ofendido cuando se le estaba comparando con los perrillos. En el griego, esta palabra está haciendo referencia a un perro doméstico. También debe tenerse en cuenta que por lo general los perros en esta costumbre, en este tiempo, no eran animales que eran aceptados como hoy en día los es aceptado. En aquel entonces los perros eran únicamente callejeros, y además de ser callejeros, pues tenían una muy mala reputación, digámosle así, en el sentido de que al ser callejeros, pues tenían ¿cómo podría ser la expresión? Eran referenciados de muy mala manera. En el caso de los fariseos, cuando hacían referencias a los gentiles, utilizaban esta expresión de perros. En esta ocasión, Jesús utiliza la expresión perrillo, pero está identificándolo con aquellos perros que son domésticos, aquellos perros que están dentro del hogar. No es aquel típico perro, ¿verdad?, que estaban en la calle. Algunos comentaristas mencionan de que además de mencionar la palabra, Jesús no articula en expresión el cual quisiera dar a entender una parte negativa. Y la parte que nos debe de llamar la atención, en el cual se ve a esta mujer demostrando una perseverancia, es que dice que ella muy astutamente, dice, utiliza la misma palabra que Jesús utiliza. Y ella dice que responde, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que decíamos en el punto anterior, muchas veces las madres hacen lo que sean por sus hijos. Y en esta ocasión vemos a esta mujer astutamente utiliza la misma palabra que Jesús utilizó en el versículo anterior, y refiriéndose a ella, diciéndole como que no se ha ofendido, como que el compararle con un perro doméstico es algo en el cual pues no hay ningún asombro de que hubiese sido ofendida. Muy por el contrario, ¿verdad? Utiliza esa misma expresión para llegarse ante Jesús y decirle, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, demostrando entonces una perseverancia, demostrando también con esta expresión una humildad completa. Podemos preguntarnos acerca de la mujer cananea. ¿Qué logró ella? En primera instancia, logró que el hijo de David o el Mesías atendiera a su solicitud. Y vemos la expresión que dice en el versículo 24, y Jesús le respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchas veces esta expresión, aunque Jesús en una primera instancia no le respondió, sino que quedó completamente en silencio, eso implica, ¿verdad? O estaba demandando, esperando de ella hasta dónde su fe iba a llegar, hasta dónde su perseverancia iba a ser constante para lograr qué era lo que ella quería lograr. Y vemos también en el versículo 26, y él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En primera instancia, esta mujer logró que el Mesías se fijara en ella. Anteriormente, dice, no le había contestado, sus discípulos le dicen, atiéndela, y una vez que se atienda, pues se vaya.
Aquí la expresión de atenderla, los discípulos estaban infiriendo que le dieran le diera lo que ella estaba demandando, como era verdad la sanidad de su hija. Pero Jesús, dentro de esa actitud, tenía verdad, o estaba considerando probar su fe. Esta mujer cananea, ¿qué logró? En primera instancia vemos que su fe fue puesta a prueba. Posiblemente esta mujer, alguien pudo haber dicho, bueno, esta mujer se ofendió cuando le dijeron que era perrillo. Pero vemos entonces que esta mujer, su fe fue puesta a prueba. Aunque se utiliza esa expresión, vemos de que ella de manera muy astuta responde diciéndole, sí, señor, pero también los perrillos comen de la migaja que caen de su amo. Logró entonces que su fe fuese probada. Logró también que su perseverancia fuese puesta a prueba. ¿Qué logró esta mujer? Y vemos entonces que logró el propósito por el cual se llegó ante Jesús. Y y lo que ella logró fue el propósito por el cual se acercó a Jesús, diciéndole que su hija fuese sanada. Y vemos entonces que lo que ella logró es que su hija fuese sanada desde aquella hora. En Mateo 15:28 dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Jesús entonces alaba la calidad de fe de esta mujer, alaba la humildad de esta mujer que se demostró en este acercamiento al Mesías y se ve entonces la perseverancia de esta mujer. ¿Qué logró ella? Que el Mesías le escuchara. Su fe fue puesta a prueba. Y también vemos entonces que su hija fue sana desde aquella misma hora en la cual Jesús habló y alabó la fe de esta mujer. Miremos el siguiente punto. Y lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 15, verso 29 al versículo 31. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, viciados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Lo que vemos entonces disculpe, lo que vemos entonces en este relato es que Mateo está indicando que Jesús estaba sanando a muchas personas. Y lo que se ve entonces en el versículo 31 es que la gente se estaba maravillando de lo que Jesús estaba haciendo. No eran sanidades que eran a medias, no eran sanidades como los sanadores modernos que dicen de que no se sanó porque no tenía fe. Y en estos versículos no encontramos a Jesús demandando que la persona tuviese fe, como lo vemos en los versículos anteriores acerca de la mujer cananea, en el cual sí Jesús demandó que esta mujer tuviera fe. De tal manera que en el versículo 28 dice, grande es tu fe, que sea que según lo que tú has demandado. En este versículo de estas sanidades, no encontramos a Jesús demandando de fe acerca de ello. Marcos, el texto paralelo de esta narración, no habla de todas las personas las cuales eran sanadas, como cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos. Marco únicamente hace referencia a un caso en particular, como lo vemos en Marcos capítulo 7, verso 32 al versículo 35, la nueva versión de las Américas dice, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y Jesús,
Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaban con claridad, perdón. El caso de Marcos nos hace referencia acerca de un enfermo en particular, dice cuál era sordo y tartamudo, y se ve entonces acerca de Marcos como en comparación con los otros milagros realizados por el maestro, en el cual no llevaba un lineamiento en el cual realizaba los milagros. Como miramos en el caso de la mujer cananea, no requirió que la persona estuviese presente. Y vemos entonces que también no fue la persona la cual tenía esa enfermedad habló, sino que fue por intersección de su madre, la cual demostró una fe por la cual Jesús obró ese milagro hacia ella. En este caso en particular, Jesús entonces dice que le metió los dedos en los oídos, escupiendo. Algo que hizo, ¿verdad? Con su saliva. Y luego dice, le tocó la lengua con su saliva. Este es similar al caso que encontramos en Juan capítulo 9, en el cual Jesús utiliza la saliva, hace lodo y se lo unta a los ojos del enfermo, de la persona que había nacido ciega. Como decíamos entonces, no es que la saliva tuviese algún efecto curativo sobre la persona, sino lo que se trata de ver a través de todos los milagros que Jesús hace. Al compararlos, vemos que Jesús no había una temática, un alineamiento de cómo debía de hacerse o un procedimiento acerca de cómo debía de obrar cada milagro. Muchas veces con los leprosos, en el caso en particular, no los tocaba, le mandó a que fuese y se presentase ante el sacerdote y de camino al sacerdote, ellos fueron limpios. En otra ocasión encontramos a Jesús tocando a la persona que tenía la lepra. Es decir, en todos los ejemplos o los registros de los milagros de Jesús, al compararlos, vemos a un Jesús que está haciendo el milagro, pero no tiene un lineamiento, no tiene algo en el cual se repite de manera repetitiva, valga la aclaración o la redundancia, acerca de cómo se hacían. En el caso de los sanadores modernos, pues ellos tienen un alineamiento que debe de hacerse según paso 1, 2 y 3, hasta el paso que ellos consideran que la persona debía de recibir la sanidad. Y si no recibe la sanidad, pues en todos los pasos que él actuó, posiblemente tuvo la falla. En algunos de los pasos no se obró como se debía de obrar para obrar el milagro. En el caso de Jesús, no vemos, ¿verdad?, esto. Y es lo que Marcos en esta ocasión, pues, está demostrando. Vayamos ahora a Mateo capítulo 15, verso 32 al versículo 39. Cambiamos ahora de las sanidades y hablamos ahora acerca de las alimentación de los 4,000. Dice de esta manera. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, le dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7 y unos pececillos, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes
y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlo a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Macadam. Algo interesante, que es lo que nosotros vemos en esta ocasión, es que esta alimentación sucede básicamente cuando Jesús está 3 días con ellos. En el versículo 29, el versículo 32 dice, ya hace 3 días que están aquí conmigo. Estos 3 días fueron los tiempos que le tomó para hacer los milagros que nosotros miramos desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Y luego lo que nosotros vemos al realizar el milagro es que con 7 panes y unos pocos pececillos, dice Jesús, alimenta a 4,000 sin contar mujeres y niños. Este milagro es similar al que nosotros encontramos en Mateo capítulo 14. Pero la parte que es diferente a la anterior es que Mateo registra que estas personas eran gentiles, como lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro y Sidón, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Si nosotros hacemos la comparación en estos dos casos de alimentación, podemos ver hacer algunas comparaciones. La primera que podemos rescatar es que en ambos grupos Jesús mostró compasión por el pueblo. En esta ocasión, como miramos en estos versículos, Jesús dice que tuvo compasión de la gente, de la multitud. Y lo que vemos es que Jesús ya tenía, dice, 3 días de estar con ellos. Lo otro que podemos rescatar es que Jesús usó el poder divino para que el pueblo pudiera ver al Padre en él. Como lo vemos en Juan, capítulo 8, versículo 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Entonces vemos que el hecho de obrar y mostrar su poder en esta alimentación sumamente milagrosa, de pocos panes y de pocos peces, poder alimentar una cantidad de personas inimaginable, una cantidad en la cual ninguna persona podríamos creer que de tan pocas cosas Jesús pudo alimentar a estas multitudes. Vemos entonces que de esa ocasión Jesús usa su poder divino. Y lo otro que podemos rescatar es que de los sobrantes, dices, fueron recogidos. Se ve entonces la parte interesante de que nos demuestra, o Jesús no está, se ve entonces a un Jesús que tiene un sumo cuidado con la comida. No procura el desperdicio, sino que todo aquello que ha sobrado es diligentemente, dice que es guardado en cesta. Mateo en los 2 eventos no nos registra, ¿verdad?, el fin por el cual se recogió, pero sí se ve la acción, ¿verdad?, en el cual Jesús brinda o se da intención acerca de las cosas que habían sobrado. Y luego, ¿verdad?, lo que podemos rescatar es que con los pocos cosas que Jesús tenía en la mano, encontramos a Jesús que hizo algo grande y significativo, algo en el cual, como vemos, alimentar a 5,000 personas y alimentar a 4,000 personas, como lo que vemos en esta narración, era algo en el cual podríamos decir que fue algo muy grande y muy significativo.
Muchas personas mencionan de que tanto el evento de Mateo capítulo 14, el verso 15 al 21, como el evento de Mateo 15, del verso 32 al 39, muchas personas mencionan que hace referencia al mismo evento. Pero si hacemos una debida comparación acerca de los dos pasajes en particular, vemos de que ambos eventos son diferentes. Y noten la primera comparación, en la alimentación de los 5,000, basada en la narración que nosotros vemos ahí, predominaban los judíos. En el caso de Mateo capítulo 15, la narración, lo que vemos aquí es que predominaban gentiles. Vemos el caso de la mujer cananea, o mejor dicho, retrocediendo un poco más, cuando Jesús termina de dialogar con los maestros en Mateo capítulo 15, el versículo 20, si la mente no me traiciona. Sí, el versículo 20. El versículo menciona, ¿verdad? Dice que Jesús, saliendo Jesús de allí, se retiró a la tierra, a la región de Tiro y de Sidón. Entonces vemos que Jesús, una vez con el tropiezo que vemos de los escribas y los fariseos, y luego, ¿verdad?, acerca de la narración del versículo 10 al 20, acerca de las cosas que contaminan al hombre, vemos que él se retira a esta región. Entonces, la comparación que vemos aquí es que esta alimentación de estos 4,000 predominaban gentiles. La otra comparación que nosotros podemos ver es que en la alimentación de los 5,000 tuvo lugar en Galilea, en la región de Bethsaida. En este caso, tuvo lugar en Decápolis, en la región. Hace referencia a Decápolis porque se refiere a 10 localidades que estaban relativamente cerca. En el caso de la alimentación de los 5,000, las cosas que tenían a mano eran 5 panes y 2 pescados. En el caso de la alimentación de los 4,000, vemos que Jesús tenía 7 panes, 2 más que el anterior, pero además dice que eran unos pocos peces. La narración que leíamos mencionaba que eran unos pececillos. La alimentación de los 5,000 dice que sobraron 12 cestas. En el caso de la alimentación de los 4,000, menciona que sobraron 7 canastas. El evento mencionado de la alimentación de los 5,000 posiblemente fue en la estación de la primavera, y en el caso de la alimentación de los 4,000 hace referencia que fue en otra estación, como es el verano. En cuanto a la alimentación de los 5,000, vemos entonces que Jesús pasó con ellos, con la multitud, un día. Y en el caso de la alimentación de los 4,000, como lo miramos en el versículo 32 del capítulo 14, vemos de que Jesús pasó con ellos 3 días. Entonces, en función de lo que nosotros hemos visto en estas dos comparaciones, podemos decir que ambos eventos son diferentes. Ambos, con pocas cosas, vemos que Jesús hizo algo significativo y grande: alimentar a multitudes. Y nótese, ¿verdad?, que lo que la Escritura menciona, que la cantidad exacta es acerca de los varones que se contaban, como era la costumbre de aquel entonces. Lo cual dice que si sumamos las mujeres y niños, implica entonces que las multitudes eran superior a los 5,000 o 4,000 que se mencionan en la narración. Ambos eventos, terminando esta porción o esta sección, ambos eventos son diferentes. Ya pudimos ver de manera rápida la comparación acerca de estos dos eventos. A manera de conclusión de este estudio, Mateo no nos dice del por qué Jesús no le contestó a la mujer cuando llegó detrás de él gritándole. Sus discípulos fueron los que intercedieron ante la mujer diciéndole: atiéndela, haciendo referencia entonces a que la atendiera, dándole lo que ella estaba demandando. Pero si vemos en la narración misma de Mateo, nos indica que posiblemente fue por dos razones. Uno, para que su fe fuese probada. En el caso de que Jesús no le pusiese atención.
vemos que la mujer insiste, demostrando una perseverancia, demostrando una fe de que Jesús es la persona que puede obrar lo que ella está anhelando ansiosamente, y es por el hecho en el cual esta mujer va a buscarle. Y la otra parte en la cual llama la atención es que esta mujer era de origen gentil de la región de Tiro y Sidón, lo cual indica, ¿verdad?, de que si bien Jesús fue, su misión principal fue por las ovejas perdidas de Israel, pero también se ve en esta ocasión de que además también va por los gentiles. Y el hecho de que Jesús obrase el milagro por la petición de ella, por la gran fe que ella demostró, demuestra, ¿verdad?, que Jesús, o en la misión de Jesús, en primera instancia era por las ovejas perdidas, no sin antes descartar de que también podía, en el plan o el ministerio de Jesús, también abarcaba o alcanzaba a los gentiles. Y aquí podemos hacer una aplicación. Muchas veces nosotros oramos a Dios y muchas veces se manifiesta el silencio de Dios en las oraciones. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no nos responde en una primera interacción? Sucede, ¿verdad?, de que nosotros persistimos en oración y nosotros no nos desanimamos por el hecho de que Jesús no nos responde la primera, lo cual implica, ¿verdad?, de que la oración también significa perseverancia, de que vamos a estar orando constantemente por la misma petición. Y eso es que Dios no es que signifique que el silencio de Dios no nos escucha, sino, ¿verdad?, quiere ver nuestra perseverancia, quiere ver cómo nosotros está nuestra fe, como lo fue en este caso de esta mujer. Luego, Mateo nos muestra de que esta mujer recibió una gran bendición, y esto fue debido a su gran fe y a su perseverancia que ella demostró. Y lo que logró, aparte de ser comparada con su gran fe, también, ¿verdad?, logró que su hija fuese sanada en aquella misma hora en la cual Jesús habló. Lo que aprendemos también de esta narración es que Jesús muestra su compasión por la multitud. Y en esta ocasión, además de demostrar compasión por las enfermedades y llevándoles alivio, también dice que se muestra la compasión hacia la multitud, en el cual se manifiesta proveyendo un milagro para alimentar a los 4,000 que estaban con Jesús durante 3 días. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar hasta ustedes. El Señor entonces les bendiga.